a estas personas que están dispersos en diferentes lugares a la cual él está escribiendo. Hace varios años yo vine a Estados Unidos de visita. Recientemente ya nos habíamos casado y estábamos en proceso de hacer algunos cambios. Normalmente en nuestros países latinos, cuando nosotros, la mujer lleva el apellido del esposo sin perder su primer apellido. Pero aquí en Estados Unidos tiene la opción de cambiar el apellido para obtener el apellido del esposo. Y nosotros fuimos a una oficina. Mi esposa, yo y mi suegra, no sé por qué quizá estaba conduciendo, pero estaba de visita, entramos a una oficina, pasó mi suegra, pasó Diana y detrás pasé yo. El último entrar a la oficina, había un oficial, que estaba recibiendo a las personas y ellas pasaron sin ningún problema. Pero la persona, cuando yo pasé, me miró y me preguntó: señor, ¿usted porta una arma de fuego? Yo lo miré y le dije: yo apenas porto un cinturón, pero yo no dije eso. Le dije: no porto un arma de fuego. Y pasamos a sentarnos. Yo no miré esto de ninguna manera, ni me molestó ni nada. Nos fuimos, nos sentamos. Cuando me fui a sentar, veo que mi suegra está un poco enojada, un poco furiosa, y dice: Shensi, ¿estás bien? Y yo: sí, claro, algo pasó. Y ellos estaban hablando entre sí: no te preocupes, que yo voy a ir y voy a hablar con ese señor, le voy a decir 2 o 3 cosas. Y yo: ¿qué pasó? No, tranquila. No, porque él no me preguntó a mí, no me preguntó a Diana, ¿por qué te pregunta a ti? Eso es discriminación. Y, ok, no, tranquila, quédese ahí, yo no estoy molesto ni nada. No sé por qué me preguntó a mí, quizás estaba un poco más quemadito, venía de la isla y todo eso. Me vio cara de sospechoso, pero yo no lo tomé para mal. Pero hay momentos en nuestras vidas donde nosotros quizás nos hayamos sentido discriminados de alguna manera u otra. Puede ser por el idioma, puede ser estar en una cultura diferente, puede estar en un ambiente diferente, y estamos fuera de nuestra cultura, estamos fuera de nuestro país, estamos fuera de nuestro ambiente donde estamos acostumbrados a hacer ciertas cosas o vivir y no pasar como un extraño. No sé si ustedes han experimentado en algún momento, si se han sentido en algún momento, ya sea ustedes o sus hijos o algún familiar o algún conocido, se haya sentido de esta manera. Pero el pasaje que nosotros vamos a ver se presta para eso. Y no tan solamente nosotros quizá hemos experimentado ser discriminados, pero también nosotros podemos caer y ser objeto de discriminación, o ser los agentes, las personas que expresan o hacen esto. Es normal que en el mundo donde nosotros vivamos se nos evalúe por el estatus social, el estatus económico, el estatus migratorio o cualquiera de estas cosas. Pero cuando esto pasa a la iglesia, cuando esto pasa al lugar donde nosotros no deberíamos sentirnos como si fuéramos extraños, como si fuéramos extranjeros y como fuéramos personas diferentes, cuando esto se da en la iglesia es muy triste. Y déjenme decirles, sí se da dentro de la iglesia, sí se da dentro de personas que son cristianas, y es lo que aquí el apóstol Pablo va a enfrentar y a aconsejar, exhortar y reprender a aquellas personas que quizás lo vivieron o lo experimentaron, o fueron ellos la causa por la cual vivieron haciendo
esta misma cosa. Y hoy vamos a ver en esta mañana una fe que no discrimina. Una fe que no discrimina a otros. Una vida que no ve a las personas por debajo de sí o se ve a sí mismo como mejor que otras personas. Hasta ahora Santiago en el capítulo 1 trató el tema de las pruebas y comienza hablando de esto. Miren, hermanos, ustedes están fuera de sus países, ustedes están en lugares extraños, extranjeros, fortalezcan su relación con el Señor. Mira, van a pasar por pruebas, van a pasar por dificultades. Después Él cambia y comienza a hablar, ok, ya miren, estas son las pruebas que pasamos. Ahora, ¿cómo manejamos nosotros las tentaciones? ¿Cómo manejamos las cosas que vemos, que nos llegan a nosotros y tenemos cuidado de cómo nos comportamos y cómo nos manejamos? Y luego lo último que nosotros vimos en el capítulo 1 es que cómo nosotros practicamos la palabra de Dios, de simplemente ser oidores a que pasamos a ser hacedores, de simplemente oír algo a practicar, a vivir, a experimentar de una manera práctica lo que nosotros hemos escuchado. Y hay tres cosas que yo quiero que veamos en el capítulo 2, los primeros 13 versículos. Y en primer lugar, yo quiero que vea que una fe que no discrimina es una fe que no hace distinción de personas. Una fe que no discrimina, no hace distinción de personas. No va a ver a las personas por lo que presenta o cómo se presenta, sino por lo que es. Y en Santiago, en el capítulo 2, él comienza diciendo: hermanos míos. Pues de raíz nosotros sabemos que él está hablando con personas que él asumía que eran cristianas o que conocían de Jesús como el Mesías, Jesús como su Salvador. Y le dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, otra palabra, que su vida como cristiano, que sus creencias en Jesús, que lo que ustedes dicen profesar, si ustedes dicen seguir este nombre de Jesús, seguir a esta persona de Jesús, que vuestro caminar, que nuestra vida sea sin acepción de personas. En poca palabra, aquí esta frase, acepción de persona, sea sin favoritismo. Que no haya entre ustedes favoritismo. Que no haya entre ustedes escoger a quienes amar o a quienes ustedes comportarse bien y a quienes ustedes van a tratar con preferencia. La palabra favoritismo podríamos definirla de esta manera. Es tratar a una persona con preferencia o desprecio basándose en criterios externos o humanos, como riqueza, posición, apariencia, raza, influencia o cualquier otra diferencia superficial. Es nosotros mirar a alguien y simplemente nosotros comenzar a hacer un juicio de esa persona por cómo se viste, por cómo se ve, o cómo estas personas se expresan a sí mismos, cómo hablan. Nosotros hacemos distinción. El favoritismo, la acepción de persona puede darse en diferentes contextos. Puede haber un favoritismo racial. Y entre judíos y griegos en ese tiempo no se llevaban entre sí y había preferencia entre ellos. Habían prejuicios. Y nosotros podemos hacer prejuicios raciales. ¿Quién es un inmigrante? O grupos menores a nosotros. El favoritismo puede darse también en la relación o en la amistad. Nosotros en la iglesia podemos reunirnos o estar con personas por preferencia o por conveniencia. Cómo esa persona me beneficia a mí económicamente o en amistad. Eso puede darse en la edad o generación.
Despreciamos a los más jóvenes porque quizás no son tan maduros, o los más jóvenes desprecian a los más ancianos porque ya ello ha pasado de moda. El favoritismo se da por la apariencia o la estética de cómo se ve una persona, cómo se viste, y eso puede darse en diferentes maneras. Así que Santiago aquí, que vuestra relación, que vuestra vida como cristianos sea sin favoritismo. Y él dice, ¿por qué? El versículo 2, porque si aquí va a poner un ejemplo, va a ilustrar esto de una manera concreta. Esto pasa, si pasa dentro de ustedes, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? La iglesia en aquel tiempo no estaba necesariamente estructurada como la tenemos nosotros. Se reunían en casas y ellos venían, se reunían en un círculo y se reunían un grupo de personas. Había gente delante, había gente detrás y estaban estructurados a como estuviera el espacio donde ellos se reunieron. Así que él pone esta ilustración, dice, imagínate que viene alguien a la congregación. Y esta persona que viene a la congregación, él dice cosas específicas. Dice, anillo de oro. Es una persona que tenía, no era simplemente un anillo como este que yo tengo aquí, que ni siquiera se ve. Era una persona que tenía anillos donde el que a larga distancia podía percibir, esta persona tenía las manos llenas de anillo. Era una evidencia de poder, de riqueza, y le daba estatus, lujos a una persona. Así que viene esta persona y entra y tú ves cómo está vestido. Y luego dice, tiene ropa espléndida, ropa brillante, ostentosa, que indicaba prosperidad, bienestar. Ahora, la ropa en ese tiempo es muy diferente a lo que nosotros hoy llamamos algo espléndido o algo realmente hermoso. Por ejemplo, y cuando uno está preparando un sermón, uno piensa en muchas cosas, así que no me juzguen. Mira, este pantalón, mi hermano, este es la marca, es un pantalón Balenciaga, con un costo de $1,950. Yo creo que el closet mío llegue a los $200. Pero esto, nada más este pantalón, mire qué feo, mire qué cosa. Yo no ando con una, yo no voy a... Pero mira otro ejemplo. Esto roto, ¿me entiende? Hoy mientras más rota esté la ropa, pues es mejor. Este tiene un costo, este es un amarí, ni pronunciar el nombre, amarí floral velvet, con un costo de $1,490. No sé, no sé qué, pero es una marca, es reconocida. Y hoy la gente, la forma en que una gente se viste espléndido no es cubriendo su cuerpo, es enseñando su cuerpo, es desvistiéndose en vez de vestirse. Pero en aquel tiempo era una ropa brillante, una ropa espléndida, una túnica donde el que lo viera dice, oh, ahí viene tal persona. Hay personas que conocen marcas. Y las marcas a veces no distinguen entre personas. Hay ropas que realmente son buenas porque mientras más las lava, sí, las sigue lavando, la pone en la secadora, mantiene su forma. Hay otras que la lavas, la pone en la secadora y ¡pum! Se encoge y tú dices, no es... Le echamos la Magdalena dice que nosotros le echamos la culpa a la ropa y no que nosotros estamos aumentando de peso. Esa es la excusa, no, es que le daré mucho tiempo en la secadora
quizás nos estamos aumentando, entonces, pero luego dice que si viene un pobre con vestido andrajoso, un vestido andrajoso era una persona que tenía una ropa desgastada, una ropa sin color, una ropa rota, una ropa que percibía un hedor, algo que la gente, esta persona tiene mucho tiempo vistiendo la misma ropa. Y si viene alguien y nosotros le prestamos atención y le damos los mejores asientos, lo acomodamos, lo ponemos en un lugar visible. Mira, este es el asiento que hemos designado para ti, siéntate aquí con nosotros. Y a la otra persona, no, siéntate por ahí donde nadie te vea, para que no dañe la visibilidad de nosotros. Y quizás nosotros decimos, esto es un ejemplo extremo, eso es un ejemplo. No vamos a hacer eso en la iglesia. Si nosotros podemos caer en el mismo error, ¿cómo evaluamos y cómo nosotros llegamos a un juicio al simplemente ver la apariencia de una persona? ¿O qué tal? ¿A quiénes ponemos en las redes sociales? Muchas veces una iglesia está alimentando, no hay problema con hacer eso, pero ¿a quiénes pones en las redes sociales? O a alguien que pueda darme una buena vista, alguien que esté bien vestido y que la gente al vernos en las redes sociales pueda decir, es una iglesia donde la gente viste de cierta manera, mira cómo se ven. Es triste, pero eso es lo que se da muchas veces. Estamos un montón de cosas. No tiene una buena sonrisa. No está vestido. Su pelo no va a llamar la atención de la gente. Vamos a escoger a esta porque tiene un buen color y puede dar una buena imagen. Tratamos la iglesia como si fuera una empresa que nosotros estamos vendiendo fuera. Y eso es lo que refleja una preferencia entre el grupo. El versículo 4 dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Otra palabra es lo que está diciendo, ustedes llegan a asumir el papel o el rol de Dios. Cuando distingue a la persona y le da valor a la persona por cómo se ven, tú te estás poniendo en el lugar de Dios. Y estás diciendo, esto es lo que vale esta persona, este es el valor que tiene. Hay algo pensando en esta semana y se lo comparto a ustedes. La verdadera fe no se demuestra en cómo tratamos a los que pueden beneficiarnos, sino en cómo tratamos a los que no pueden devolvernos nada. Piensen esto. La verdadera fe no es déjame darle algo a esta persona porque en un futuro si yo necesito, ella o él me va a ayudar a mí también. Es decir, necesita algo, es una persona que quizá ahora esté en esta necesidad, pero puede beneficiarme. No, la verdadera fe es cuando yo digo, esa persona, por la condición, por las necesidades, no va a devolverme nada a cambio, pero me gozo, me alegro de que voy a ayudar a esta persona, no por lo que me pueda devolver, sino por lo que representa él o ella. Y eso a veces nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es la intención con la cual nosotros bendecimos o ayudamos a los demás? ¿Es lo que puedo recibir? ¿O realmente lo estoy haciendo porque amo a esa persona? Representa la imagen de Dios. La iglesia debería ser el lugar donde el rico y el pobre, el culto y el analfabeto, el inmigrante y el ciudadano, el que viste ropa cara como el que viste ropa barata. Es el lugar donde juntos nos podemos poner en la mesa y decir, somos iguales, tenemos el mismo valor, porque Dios es el que nos da el valor, no nosotros mismos. Es Dios el que dice el valor que nosotros tenemos. Y como Dios no hace distinción de personas, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo?
Luego él dice, una fe que no discrimina, un hermano en Cristo que no discrimina, trata a todos con igualdad. Después de demostrar este punto, ilustrarlo, él va a pasar a las razones, al punto teológico. ¿Por qué no deberíamos hacer esto? Versículo 5, él dice, hermanos míos amados, oíd. Dice, présteme, si ustedes no han escuchado lo que yo he dicho anteriormente, présteme atención a esto. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pues si Santiago no está diciendo que por ser pobre ya tú eres heredero del reino de los cielos. Lo que Santiago está diciendo es que hay mucha probabilidad que un pobre llegue a los pies de Cristo más de lo que lo haga un rico. ¿Por qué? Bueno, no es porque Dios tenga preferencia al uno del otro. Lo que pasa es, y es una realidad, el pobre muchas veces acude más a creer en la religión o creer en alguien por encima de sí mismo por la necesidad que tiene. Mientras el rico está enfocado en que puede manejar todos los problemas que tienen con dinero, no está pensando necesariamente en alguien superior a sí mismo, porque él es la razón, él es el propósito de sí mismo. Mientras que aquí a Santiago está diciendo, estas personas tienden a buscar de Dios con mayor facilidad. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 25, Pablo apoya este punto y dice en 1 Corintios 1:25, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, a lo fuerte, y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Que Pablo está diciendo, mira, yo soy la razón. Yo puedo decirle a ustedes, Dios siempre va a escoger lo más despreciado para que nosotros no miremos a la persona, sino que miremos a Dios, lo grandioso que es Dios. Y lo ha hecho a través de toda la historia. Abraham fue un hombre que ni siquiera judío, Dios lo buscó, un nómada, para establecer, para fundar a lo que es hoy Israel. Dios escogió a Moisés, una persona que era pastor de ovejas y que estaba huyendo por causa de un asesinato, que vino de una mujer la cual estaban buscando para matar, pero Dios lo preservó y lo puso en una posición importante en Egipto. A David, el hermano más menospreciado de todo, cuando Samuel va y dice, ve a sus hermanos, ni siquiera se fija en David, porque no es una persona que llama a la atención. María, esta joven virgen que Dios utiliza, que Dios toma para traer al Salvador del mundo. A los apóstoles, que todos eran pescadores, personas simples, personas sin educación. Y luego tenemos a Jesús, nosotros naciendo en un pesebre. Dios no está buscando gente grandiosa o gente en posición. Dios está buscando lo vil, lo menospreciado, aquellas personas que son desechadas, para resaltar y decir, no es el hombre, no es lo que puede traer a la mesa, es lo que yo puedo darle a esa persona. Y eso lo ha hecho Dios a través de toda la historia. Versículo 6 dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? La palabra aquí, afrontado, es humillar, deshonrar, avergonzar públicamente a alguien. En aquel tiempo las personas utilizaban sus recursos para ir ante los tribunales y avergonzar a la persona, y como ellos tenían mayor recursos, podrían ganar un caso, lo que sea.
No es muy diferente a lo que tenemos hoy en día. Viene una persona y esa persona te ha chocado el carro. Y porque sabe que quizás tiene cierto temor por ir a las autoridades, llamar a las autoridades, o no conoce tanto el sistema, se aprovecha de ti y te dice, ¿quiere que llamemos a la policía? Bueno, tienes estos 200, confórmate con eso y vete por ahí. Sabiendo ellos y sabiendo tú que el costo de la reparación es mucho más que eso. No se siente bien, hermano. No se siente bien cuando una persona puede abusar y decir, mira, tiene este trabajo y dame documento, esto, aquello, y aprovecha la circunstancia para aprovechar el momento. Dios está viendo todas estas cosas y dice, no es justo afrontar de esta manera. O utilizar tu posición o utilizar la autoridad que tiene para poner a otro, humillar a la otra persona. Y él dice el versículo 7, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Ellos honraban a aquellos que insultaban al Señor. Es decir, estas personas decían que honraban a Dios, pero la forma en que trataban al pobre, la forma en que trataban al indefenso, era una forma injusta. Y Santiago dice, eso no tiene sentido, blasfeman el nombre de Dios cuando dicen que aman a Dios, pero tratan a esta persona y son injustas por la forma en que viven y la forma en que hacen las cosas. La iglesia es el único lugar donde los pobres son honrados y los ricos son bienvenidos solo como hermanos en Cristo, no como superiores. Allá afuera se trata del estatus. Aquí nosotros somos todos iguales ante los ojos de Dios. No hay ricos ni hay pobres. Hay seres humanos necesitados de la gracia de Dios, que venimos humillados ante Dios. Y recuerde esto, a los pies de la cruz todos estamos al mismo nivel. Ante los pies de Dios, Dios no está mirando y está diciendo, tú tienes una profesión, eres un buen ingeniero, un buen arquitecto, un buen doctor, déjame ponerte aquí un poquito más arriba. Tú apenas eres eres que recoge la basura, eres el que limpia, eres esto, aquello. No, ante los pies de la cruz estamos todos a los pies de Cristo y somos todos iguales. Y eso es lo hermoso de la gracia, de la misericordia de Dios. Y es como él concluye, es como Santiago concluye este pensamiento y dice, una fe que no discrimina, ama al prójimo como a sí mismo. Una fe que no discrimina va a ver al prójimo, va a ver a la persona que tiene a su lado como su igual. Dice el versículo 8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Literalmente, la ley del reino, la ley que pertenece al rey, la ley que nos define a todos nosotros, establecida por Dios, en esto se resume, y esto es lo que dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma. Pero de la misma manera en que amas a Dios, Él le dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, versículo 9, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. La discriminación, el favoritismo, la acepción de persona, todo esto sinónimo, no es un asunto de mala actitud. Es un asunto del corazón. Y lo que Santiago está diciendo es muy, muy importante que entendamos esto. Porque él está hablando de la ley. No adulterarás, no cometerás, no robarás, no tomarás el nombre de Dios en vano. Todos esos mandamientos que nosotros sabemos, él dice, si tú ofendes uno, lo violas todo.
En otras palabras, Santiago está diciendo, nadie puede cumplir los mandamientos. Es decir, que si tú dices que amas a Dios, si tú dices que tú no adulteras, que tú no robas, pero tú haces discriminación, favoritismo y pones a una persona como más importante que otro, tú estás violando todos los mandamientos. Él está poniendo la discriminación, el favoritismo, lo mismo que como un adulterio. Porque todo esto para nosotros es evaluado. Y tener favoritismo y cometer adulterio tiene mayor consecuencia. Pero delante de Dios, ambas cosas es una ofensa, es una violación a la santa y a la perfecta ley y persona de Dios. Así que eso no es tan sencillo. No es tan sencillo como yo miro a la persona y cómo trato a la persona. Porque aquí Santiago lo está tomando muy serio. Porque el que dijo, el versículo 11, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya ha hecho transgresor de la ley. Así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Ves? Él está diciendo, hace esto, pero no hace esto. Estás violando la ley como quiera. Él está poniendo la ley para que las personas entiendan, mira, no se trata simplemente de que hiciste algo y hiciste a alguien sentir mal. No, está diciendo, estás violando la ley de Dios. En pocas palabras, lo pongo en esta frase. El problema no es solo romper un mandamiento, sino deshonrar al que lo dio. Por eso el favoritismo no es un error social, sino un desprecio a la autoridad divina. El favoritismo no es simplemente un error social, una equivocación, sino que es un desprecio directo a la autoridad de Dios. El hecho de nosotros poner un grupo social por encima de otro. Y todo esto que ha sucedido en la historia, en nuestra historia, en la historia de este país, como se ha discriminado a ciertos grupos sociales. Y la discriminación no se da solamente de un lado, viene de ambos lados. Esto no es simplemente un error social. Esto es una ofensa directa a la persona de Dios, a quien es perfecto, a quien nos ha creado. Todos aquellos que en algún momento de la historia consideraron a personas por su color de piel como perros. Y no es nada nuevo. Los judíos consideraban a otro grupo social como que eran animales. Y lo trataban así, de esa manera. Y había discriminación. La discriminación no es un punto solamente en un momento de la historia. Desde el momento en que el hombre pecó, la imagen del hombre comenzó a distorsionarse y comenzó a mirarse a sí mismo como superior a otros. Y Santiago dice, no debería ser así entre nosotros. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciese misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La pregunta es, ¿por qué Santiago concluye con este versículo como un juicio que está demandando? Porque el favoritismo en esencia es una ausencia de compasión. Cuando una persona favorece al rico y desprecia al pobre, está haciendo eso. No está mostrando amor, no está reflejando el carácter de Dios y no está practicando la misericordia. El favoritismo es una ausencia de nuestra falta de misericordia hacia las personas. Y si Dios ha sido tan misericordioso, Santiago está diciendo, ¿por qué a nosotros nos cuesta tener misericordia de aquellas personas? Pero también como cristianos, ¿por qué nos cuesta muchas veces relacionarnos con aquellos que no conocen de Cristo? Y nos encerramos en nuestro propio grupo, nuestra propia burbuja, porque no queremos contaminarnos. Si Dios ha tenido misericordia, nosotros deberíamos ver a las personas con esa misma misericordia que Dios tiene para con nosotros cada mañana.
Oye, si Dios no tratara a nosotros como nosotros tratamos a los demás, ¿qué sería de nosotros? Si Dios nos tratara con la falta de misericordia que nosotros tratamos a las otras personas, cuando pecan, cuando nos hacen un daño, cuando nos maltratan, cuando hace algo que nos ofende. Si Dios guardara rencor hacia nosotros, ¿qué pasaría de nosotros? Porque ninguno merece la misericordia de Dios ni la gracia de Dios. Pero si tú y yo no la merecemos, ¿por qué nos cuesta brindar ese amor a aquellos que lo necesitan? Dios es rico en misericordia con su gran amor con que nos amó, que en que Él nos amó. Su misericordia es nueva cada mañana. Y su misericordia se representa en nosotros. Cristo, en Cristo nosotros tenemos ese ejemplo perfecto. Él se entregó a sí mismo. Él dejó la gloria del Padre. Y vino y se humanó y vino entre nosotros Emmanuel. Y dejó esa gloria y no hizo esa distinción de persona. Él no vio a la mujer prostituta y al sacerdote en desnivel. No, lo vio al mismo nivel. Dice, las dos necesitan a Dios. Tanto el religioso que se cree más importante como aquel que necesita la misericordia de Dios porque está viviendo una vida completamente errónea. Es por eso que Jesús pone a la mujer cuando le perdona su pecado. El que esté libre de pecado sea el primero en lanzar la piedra. El que esté libre de pecado entre nosotros, el que se crea entre nosotros mejor, sea el primero en levantarse y decir, yo no tengo problema con eso. Porque todos nosotros estamos luchando con algo y es con nosotros mismos cada día. Y es por eso que necesitamos acudir a Dios. Es por eso que necesitamos que Dios construir nuestro reino, construir nuestra vida alrededor del reino de Dios y postrarnos delante de Él. Esto de discriminación, este asunto del favoritismo es algo que todos nosotros luchamos. Es algo que luchamos también dentro de la familia. Y si no me lo creen, vea lo que pasó a Jacob. Tuvo preferencia con un hijo y con otro en el Antiguo Testamento. Y a veces nosotros podemos luchar con eso en nuestra familia, con nuestros hijos. Y si luchamos con nuestros hijos, ¿cuánto más con las personas que quizás no son nuestra familia y lo vemos a diariamente? Así que evaluemos nuestro corazón. Y nosotros dejemos que Dios nos transforme a la luz de su palabra y que Él nos ayude a ver dónde realmente nosotros necesitamos trabajar. Y a quién estamos apartando o con quién nos estamos poniendo. Es que este grupo es el que a mí me hace sentir bien. Este grupo me entiende. Este grupo, no hay ningún problema, déjeme aclarar, no hay ningún problema tener preferencias. Es cuando esas preferencias nosotros las llevamos hasta el punto que excluimos a otros. ¿Cómo se siente una persona que nos visita a nosotros por primera, segunda, tercera vez? ¿Cómo se siente con nosotros? Una forma de madurez, pero una forma de amor es yo salir de mi zona de confort y decir, esa persona entra y viene, pero yo no la conozco y aunque sea incómodo y déjame ir a saludarle, decir, gracias por estar aquí, es un placer tenerte, ¿cómo puedo ayudarte? Eres nuevo aquí en el país, necesitas algo, este es mi número, estoy a la disposición. Porque si somos cristianos, vivamos como cristianos. Si portamos ese nombre y decimos, creo en Cristo y Cristo me ha transformado, vivamos eso. Es lo que Santiago va a decir más adelante. Vivamos la fe que nosotros profesamos. No, es que yo soy tímido, pastor. Usted no entiende. No se trata de eso. Cuando venimos a Cristo, nuestra vida es transformada y eso implica nuestra personalidad.
Eso implica que yo debo salir de mi zona de confort, decir, si Cristo me ha transformado y si realmente yo he creído en Cristo, yo debo mostrar eso a otros. Y comienza aquí entre nosotros. Que Dios nos ayude a que nosotros vivamos una fe que no discrimina, sino una fe que muestra ese amor al prójimo. Inclinemos nuestros rostros. Vamos a orar. Hermano, Santiago va a poner las cosas muy claras. Y es un libro donde va a decir las cosas como son. Es un libro que va a decir, mira, presta atención a esto. Practica esto. Y nosotros necesitamos esto. La palabra de Dios nos llama que nosotros debemos afilarnos, que nosotros debemos juntarnos como un hierro. Y a veces eso implica escuchar cosas que, fue ofensivo. No, es la palabra de Dios. Y dejemos que ella penetre en nuestros corazones y nos evalúe. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nosotros hemos depositado nuestra fe en un Dios que no discrimina, en un Dios que nos ve a nosotros como sus criaturas, pero como sus hijos que hemos entregado nuestra vida a ti. Y nos ama con un amor profundo. Que nosotros también tengamos ese mismo deseo de amar a nuestro prójimo. En el nombre de Jesús. Amén.